Servidores aprobados. Hoy finalizamos, mis hermanos. Qué bueno recordar lo que hemos visto. Amén. Porque no queremos solamente ser servidores, sino que queremos ser servidores aprobados por Dios. Y hemos hablado de varios aspectos que nos aprueban delante de Dios, y qué bueno recordarlo. Me aprueba ser un siervo humilde. Amén. Me aprueba ser un siervo temeroso a Dios. Me aprueba ser un siervo ordenado en mi vida. Me aprueba ser un siervo que usa bien la palabra. Me aprueba ser un siervo que piensa con cordura. Me aprueba ser un siervo sufrido. Y me aprueba ser un siervo consecuente con mis palabras. Eso es lo que hemos aprendido durante estos 2 meses. Y hoy finalizaremos hablando de servidores espirituales. Nos aprueba ser hombres y mujeres espirituales. Y qué bueno, hermano, que usted esté hoy muy atento. Amén. Muy atento a esta enseñanza. Y qué pesar que veo a muy pocos con algo que apuntar, porque eso fue lo que hablamos la última vez, que pudiésemos traer algo para apuntar, porque son enseñanzas que le sirve a usted, amén, volverla a recordar, volver a estudiarlas, porque son enseñanzas que necesitamos ponerlas en práctica. Y hoy vamos a ver qué es ser una persona espiritual, y con ayuda del Señor a quitar algunos conceptos errados de lo que yo pienso que es alguien espiritual, y a entender de verdad y bíblicamente qué es ser una persona espiritual, amén. Vamos a intentar responder qué es ser espiritual y qué no es ser espiritual, porque hermano, mire, eso nos puede ayudar mucho y nos va a guardar mucho. Yo tuve un caso, una persona que en el culto hablaba mucho en lenguas, hermano, y creo que era la persona que hablaba más en lenguas en el culto. Entonces una persona estaba buscando un compañero de piso y estaba preguntando, bueno, ¿a quién le alquilo la habitación? Y me preguntó a mí, pastor, le voy a alquilar la habitación a tal persona porque yo veo que es muy espiritual, que la veo hablando en lengua en el culto todo el tiempo, es muy espiritual. Y bueno, yo tampoco es que la conociese mucho, entonces yo le dije, bueno, adelante, si lo permite, pues alquílele el piso, alquílele la habitación. Después del tiempo me dijo, ay, pastor, ¿qué hice? Dios mío, pastor. Ay, Dios mío, cometí un error porque esta persona es un caos en esta casa. Sale de la habitación de orar y de hablar en lengua y comienza a hablar barbaridades, pastor. Eso lo trata usted fatal, habla mal de usted, habla mal de la iglesia, habla mal de los hermanos, habla mal de los papás, habla mal de todo el mundo. Y yo no entiendo, me decía, como una persona que habla tanto en lengua y parece espiritual puede comportarse de tal manera. Y terminó esta persona muy confundida, casi para apartarse, porque se suponía que la persona que consideraba espiritual terminaba a ser una persona muy murmuradora y pecadora. Entonces, el problema no es que una persona hable o no en lenguas, el problema es el concepto que yo tengo de ser espiritual y los errores que yo tengo de ser espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es realmente ser espiritual y qué no es ser espiritual? Amén. Comencemos diciendo, hermanos, que la espiritualidad no tiene nada que ver con lo emocional. Amén. Mire, usted puede tener experiencias que lo emocionen, y emocionarse es bueno, es necesario. Somos seres con emociones, ¿verdad? Pero eso no lo hace usted ni más espiritual ni menos espiritual. Son emociones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pues se mueve y me hace sentir algo, ¿verdad? Y yo siento algo y yo me puedo emocionar, pero no significa que yo sea alguien espiritual. Mire, yo me vi un documental de la Semana Santa explicando por qué llevaban las estatuas y todo, y recuerdo una señora viendo cómo pasaba la estatua y llorando, esa mujer llorando, como una Magdalena. ¿Usted qué dice si ve eso? Uy, el Espíritu la está tocando. No, está emocionada. ¿Por qué? Porque a ella le llama la atención y ve, y pobrecito Jesús ahí crucificado, y le crea una emoción y llora. Pero los cristianos ven a alguien llorando y creen que ya el Espíritu Santo le está tocando.
¿Sí o no? ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? ¿Usted cree eso? No, está emocionado. Hay gente que llora y gente que no llora. Tal que no llora, el Espíritu no lo tocó. Esos son conceptos errados, porque la Biblia no dice eso. ¿Sí o no? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro que yo tengo que sentir algo, por supuesto que sí, pero hay gente que ve una película, el perrito se murió, se pone a llorar. Uy, el Espíritu Santo lo tocó. No, es que es emotiva la persona, es sensible la persona, y qué bueno que todos fuésemos así de sensibles y cuando sintamos la presencia lloremos. Qué bueno eso. Amén. Qué bueno eso. Pero no significa que el que no llore entonces que no es espiritual. A eso es lo que me quiero referir. Yo me puedo emocionar, no hay nada malo en eso. Pero hermanos, no creamos de que las emociones es lo espiritual, porque hay gente que sabe manejar muy bien las emociones. Entonces te hacen ya un espectáculo. Y yo no sé por qué últimamente ustedes noten eso. Las iglesias modernas les gusta tener las luces apagadas. Yo no entiendo por qué. Y como que la gente se motiva más cuando todo está apagado y te ponen las luces y en las luces y todo apagado, como que te centra más y te emociona ese escenario, te emociona. Están jugando con tus emociones. Entonces la gente cree que es el espíritu lo que estoy sintiendo. No, lo que están haciendo es jugando con tus emociones. Y tú sientes emoción y uy, qué guay, quiero saltar y quiero gritar y siento el espíritu. No, usted está emocionado. Entonces, ser espiritual no tiene que ver nada con las emociones. Las emociones no tienen nada de malo, pero no confundamos las cosas. Amén. ¿Qué es ser espiritual entonces? De manera sencilla, ser espiritual es tener una visión diferente de la vida. O mejor dicho, tener una visión bíblica de la vida. Eso es ser espiritual. Que tú pienses conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es espiritual, porque si tú piensas conforme a la palabra, actuarás conforme a la palabra. Eso es espiritual. Ya está. Eso es sencillamente ser un hombre espiritual, ser una mujer espiritual, tener una visión distinta de la vida. Amén. Permíteme, ya sabiendo qué es ser espiritual no es tener experiencias. Amén. Porque las experiencias son buenas y son necesarias y son válidas. Y aquí en los cultos más de una vez uno ha tenido una experiencia. Yo les puedo contar todas las experiencias que he tenido en los cultos y en mi vida. Increíble, hermanos. Pero las experiencias no significa que usted sea un hombre espiritual. Hoy pastor, la otra vez yo soñé y Dios me dijo y una cosa y la otra. Y qué bueno eso. Pero eso no te hace a ti espiritual. ¿Me explico? Uy, estaba en un culto y yo sentí algo tan fuerte y comencé a temblar y gloria a Dios. Pero eso no te hace a ti espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? Las experiencias son válidas y son necesarias. Y qué bueno que usted tenga experiencias con Dios, muchas, toda la vida y todo tiempo, gloria a Dios. Pero eso no es lo que te hace espiritual. Es que yo tengo un montón de experiencias. Yo conozco gente que ha tenido experiencias con Dios y de Dios no tienen nada. Una experiencia que tuvo en algún momento. Algo sintieron, algo vieron, algo pasó. Pero ellos siguen igualitos. Entonces, no son las experiencias, sino cómo yo veo la vida. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que cada individuo, cada persona vive las experiencias de manera distinta. ¿Sí me hago entender? Depende de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Entonces, alguien dijo, miren, es que les voy a decir esto. Un hombre una vez dijo, estábamos ahí reunidos, dijo, uy pastor, yo estaba orando y yo sentí la presencia de Dios, y cuando yo estaba orando, no sé, me pasó algo raro. Yo comencé a sentirme como que me movía de un lado para otro y sentía como si fuera no sé, un objeto extraño. Yo me movía así, yo no podía parar y yo me movía y eso fue una sensación tan linda, y todos lo estábamos ahí reunidos escuchando y como que esperando mi opinión, y yo, bueno, qué bueno, qué experiencia tan linda que has tenido. Entonces luego llegó una hermana y me dijo, ay pastor, porque yo nunca he tenido una experiencia como el hermano Julanito. Yo también quiero sentirme así, moviéndome de lado a lado. ¿Yo por qué no he sentido eso? Yo, hermana, pues me hace una pregunta muy difícil, porque yo no sé por qué usted no ha sentido eso, pero ¿por qué se preocupa tanto? No, porque yo también quiero sentir al Espíritu Santo. ¿Y a usted quién le dijo que el Espíritu Santo se siente así? No, es que el hermano dijo que...
ya fue la experiencia del hermano fulanito, pero no la suya. Entonces, claro, la hermana ya se estaba sintiendo mal porque ella no había sentido cómo se movía. Y a más de uno nos pasa eso, que como hemos escuchado una experiencia por ahí, que alguien sintió, que alguien oyó, que alguien experimentó algo, y como yo no lo he experimentado de esa manera, entonces el Espíritu Santo no me ha tocado, no me ha movido, no he tenido experiencias con Dios. Amén. Solamente hay que escuchar a las personas las experiencias de cómo recibieron el Espíritu Santo. Amén. Todas son diferentes. Todos sintieron cosas diferentes. Eso sí, la señal es la señal, hablar en lengua, eso tiene que suceder. Pero la experiencia es diferente. ¿Sí o no? Yo hablé en lenguas en mi cuarto, estaba yo solito orando, adorando a Dios, exaltándolo, y de repente comencé a hablar en lenguas y me asusté y paré. Esa fue mi experiencia, nada más. Luego ya escuchamos hace unos días la experiencia de la hermana Angie en el campamento, y una vez dimos unos testimonios de los hermanos cómo habían recibido el Espíritu Santo, hablaron en lengua la primera vez, lo que sintieron. Algunos lloraron, algunos temblaron, otros saltaron, otros aplaudieron mucho. Nada de eso es el Espíritu Santo, eso es la reacción, pero la reacción depende de la persona. El Espíritu Santo es algo que está dentro de mí. Amén. Yo les doy un ejemplo. Usted imagínense la corriente eléctrica. Ya ve que hay un cable ahí suelto, y alguien lo tocó y se electrocutó y ¡ay! Me electrocuté. Pero quizás hay otro que llegue y hace ¡uy! Y lo siente y hace ya está. La corriente es la misma, ¿sí o no? Pero los dos reaccionaron diferentes. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Me explico? Era una vez, yo tenía un amigo que se atragantó con una banana, una menta. Dios mío, hermano, eso es un espectáculo. Eso se tiró al suelo, se revolcó y todos asustados, ¿qué le pasa? Y no decía nada, y le golpeamos por aquí hasta que tiró la menta. Y resulta que a los días yo también me atraganté con una menta. Pero yo soy una persona que no me gusta llamar la atención, ni siquiera cuando me estoy muriendo. no me gusta, yo soy así. Hermano, estaba ahí reunido con mis amigos y yo me pongo la menta en la boca y estamos riendo y me digo ¡ja, ja, ja! Y todos ahí riéndose, y yo me fui parando, no sé, fue mi reacción, me paré, me fui yendo, y yo así, pero solo, yo no le dije nada a nadie, no sé, yo soy así reaccioné. Yo ya estaba pensando cómo iba a ser mi funeral, qué iba a pensar mi mamá con mi muerte, y todo, pero yo era, y ahí yo estaba pensando, Dios mío, le pregunto a la profesora, yo soy así, muy tranquilo, hasta muriéndome soy tranquilo, no sé, yo soy así, sí, en ese aspecto. Entonces, fui allá donde estaban los lavabos y tomé mucha agua y ¡pum! Se me pasó la menta, ya hasta nadie se dio cuenta. ¿Me explico? Hay personas que su personalidad es muy explosiva y sienten algo y de repente, ¿verdad? Pero hay otros que sienten pero están ahí. La primera vez que yo sentí la presencia de Dios, lloré como una Magdalena. No le estoy diciendo que usted tiene que llorar, pero yo lloré. Y estaba yo sentadito, hermano, en un asiento, en un campamento de jóvenes, todo el mundo saltando y gritando, y yo sentadito, quietico, llorando, y llorando, ya está. La primera vez que sentí algo, que yo digo que fue la presencia de Dios, la primera vez. Así lo sentí. Alguien dice, no, yo la primera vez que sentí, yo comencé a saltar y sentí un temblor, y bueno, usted sintió así. Es su personalidad. El espíritu es el mismo, la reacción es diferente. ¿Lo entendemos? Gloria al nombre de eso. Entonces, si soy o no soy espiritual no depende de esas experiencias, porque eso al fin y al cabo son experiencias y cada uno la vive de manera diferente. Si soy o no espiritual se ve en la práctica de la vida. Ahí se ve si yo soy espiritual. Por eso los hermanos, cuando reciben el Espíritu Santo hablando en lengua, esa señal sí tiene que estar. Luego, nosotros no lo ponemos a servir en el altar de una vez, no, nosotros tenemos que ver los resultados, los frutos en la vida, en la práctica. Ahí es donde se ve si la persona es espiritual o no es espiritual. Amén. Y todo eso depende de cómo piensas, porque hermanos, necesitamos entender que nosotros tenemos que pensar diferente. Mire, el éxito en el mundo es diferente que el éxito en el reino de Dios. Lo que se aplaude en el mundo es diferente a lo que se aplaude aquí en el reino de Dios. Un cristiano exitoso, nosotros no consideramos a alguien exitoso porque tenga muchos euros. Allá en el mundo sí,
Los que llaman la atención son los que mucho dinero tienen, ¿sí o no? Y le aplauden, uy, tiene el coche tal, uy, tiene el nombre tal, uy, consiguió tal. Eso es allá, aquí eso no vale nada. Aquí no vale nada. Aquí viene un multimillonario, igualito que todo. Dios le bendiga, le ayude, arrepiéntase, bautícese, reciba el Espíritu Santo y ya veremos si sirve o no. Igualito que todos. Porque lo que consideran éxito allá afuera, aquí no sirve de nada. Aquí el éxito es diferente. Entonces los servidores necesitan entender eso. Porque si usted comienza a servir a Dios esperando con la mentalidad de allá, entonces lo que usted quiere es subir rangos, que lo halaguen, que lo alaben, que lo conozcan, que su nombre sea conocido. Eso le va a hacer caer, porque eso aquí no sirve. Por eso dice, no os hagáis vanagloriosos. Amén. Irritando los unos a los otros. Eso en el mundo, pero el éxito aquí no funciona así. Amén. Entonces, es la manera de pensar lo que me hace espiritual. Entonces, vamos a ver cómo ser espiritual. Amén. ¿Quieres saber cómo se es espiritual? Solamente 4, hermano. ¿Usted quiere saber o no? Porque ese es el tema de hoy. Si no está interesado, se va a aburrir. ¿Cómo ser espiritual? Bueno, el verso 24 de Gálatas 5 que leímos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Este texto nos está queriendo decir que todo el que es de Cristo es espiritual. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y los deseos y se dejan guiar por el Espíritu. Es decir, porque la Biblia dice eso: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, ayúdenme a predicar, son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, el que está en Cristo, hermanos, es espiritual. ¿Usted está en Cristo? Entonces se supone que usted es espiritual, ¿verdad? Pero hay un problema, verso 25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si usted está en Cristo, es porque el Espíritu está en ti. Si tú crees en Cristo, es porque el Espíritu te ha convencido. Si tú has dejado el pecado, es porque el Espíritu te ha transformado. Es decir, el Espíritu te ha vivificado. Entonces, por eso dice: si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu ha hecho toda esa obra en ti, escuchen, andemos también por el Espíritu. Esto es una queja. Es decir, que pueden haber personas que son de Cristo, que son espirituales, pero no se comportan como espirituales. Ahí lo que está diciendo es: si tú tienes el Espíritu, pues compórtate o déjate guiar por el Espíritu. ¿Cómo así? O sea, que una persona que está en Cristo puede andar raro. Sí. ¿Y por qué? Porque aunque nos hayamos entregado a Cristo, seguimos luchando con algo que se llama la carne. Y el cristiano que se deja vencer por la carne termina siendo carnal, no espiritual. Ha recibido palabras, se bautizó en el nombre, hasta recibió el Espíritu Santo, está sirviendo y puede ser carnal. ¿Me estoy explicando bien? Por eso estamos hablando de que el servidor aprobado es aquel que sirve a Dios siendo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque el peligro de dejarse vencer de la carne es volverse un practicante. La Biblia habla de las obras de la carne. Esa palabra obras habla de trabajo. Es decir, la carne trabaja para que tú caigas. La carne maquina y el enemigo se aprovecha de eso, y hay un ejército y un sistema organizado trabajando para atentarte y para que tú caigas. Entonces, si usted es uno de esos cristianos despistados, desubicados, que viene una vez al mes, la carne te va a coger, te va a dar 3 vueltas. ¿Y qué peligro hay en eso? Ay, yo ya me entregué a Cristo, ya no pasa nada, la salvación es por gracia. Sí, el peligro está que el que se deje vencer en la carne, hay peligro de que se vuelva un practicante de las obras de la carne. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. La palabra dice: los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Yo puedo quizás por un error o un momento de debilidad pues equivocarme, vale, pero una cosa es equivocarme, otra cosa es ser practicante, que reitere en el mismo pecado constantemente.
Y el peligro de ser practicante de las obras de la carne, ¿cuál es? Versículo 21, por favor. Envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, ¿qué cosa? Que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Bueno, yo recibí la salvación gratis, sí, pero si yo me vuelvo practicante del pecado que estoy diciendo, a mí no me interesa esa salvación. Yo prefiero vivir como los de afuera. Mi forma de pensar quiero que sea como los de afuera. Entonces está despreciando la salvación y por ende perdiéndola. Entonces los que practican tales cosas practican. No los que pecan o cayeron o tuvieron un error, no, los practicantes de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Se me viene a la mente en este momento Romanos capítulo 1, hermanos, versículo 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuchen, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que escuchen peor todavía, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que ya llega un momento en que la mente se le daña tanto que no solamente se la practica, sino que se complace practicándolo y con los que lo practican de nuevo. Después de haber sido un siervo de Dios, estamos hablando de gente cristiana. Amén. Entonces ese es el peligro. Y pasó, yo jamás me voy a apartar de Dios. Usted supiera cuánta gente apartada hay que me dijo eso. Por eso cuando usted ya deja de venir al culto y yo comienzo a ver que a usted le está interesando más el dinero, el trabajo, otras cosas que buscar de Dios, usted va a recibir la llamada del pastor. No por molestarse, porque le amo y yo tengo que darle cuentas a Dios de su vida, porque le estoy alimentando y yo tengo que dar cuentas a Dios. Entonces, no, pastor, yo no me voy a apartar. Mire, eso a mí no me convence. Yo lo que necesito es que usted busque de Dios, porque está el peligro de que caiga en la carne y peor aún se vuelva practicante de las obras de la carne. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese es el peligro. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Hermano, entender que usted tiene que luchar contra la carne. Comprenda eso. Entienda eso. Eso lo va a tener hasta que Cristo venga. Eso va a estar toda su vida. Usted va a luchar con eso toda su vida. Pero no estamos solos. Dios nos ha dado la fortaleza. Nuestras armas, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Él nos ha dado las herramientas para vencer las obras de la carne. Pero hermano, el que va a la guerra y está despistado se muere. Necesitamos estar sobrios. Necesitamos velar, necesitamos estar despiertos, atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces por eso la palabra de Dios, aunque ya seamos salvos, ya nos hemos entregado al Señor, Dios dice: despiértese, despiértese, que hay peligro. Amén. Diga gloria a Dios. Entonces, el espiritual, no solamente el que está en Cristo, sino el que vence las obras de la carne. Las vence. ¿Y cómo las vence? ¿Cómo se vence las obras de la carne? Verso 16, tengan la bondad de ahí de Gálatas 5 que estamos leyendo. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? Y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué pasa? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, que lo que necesitamos es buscar la guía del espíritu para que podamos vencer las obras de la carne. Porque entre más llenos del espíritu estemos, entre más estemos en el mover del espíritu, la carne menos potestad va a tener en nosotros. Mire, yo no le creo a alguien que sea practicante del pecado, yo no le creo que ore, eso es mentira. Pastor, yo oro un montón, pero yo veo que practica mucho, es practicante de las obras de la carne, es mentira. Porque la gente ora una vez a la semana y piensa que eso es orar mucho. Yo me he dado cuenta de eso, porque yo oro mucho, sí, lo invitamos a un ayuno y eso le da pereza. Dura 2 minutos arrodillado y luego se para, se pone a hablar, se mueve. No sabe ni qué hacer porque no está acostumbrado a hacerlo. No está acostumbrado.
Por eso uno llega al culto y comienza a mirar y los hermanos vienen, oran 5 minutos y ya se levantan, van a coger un agua, van por acá, van por allá. No estás acostumbrado a orar. Por eso es que te cuesta, porque no estás acostumbrado a estar arrodillado, no estás acostumbrado a orar. Y por eso la carne que dice, no, levántate, haz algo, muévete, ya oré mucho. Eso no es orar nada. Entonces, estamos viviendo en una vida en donde lo espiritual, el buscar lo espiritual se está quitando por otras obras, por otras prácticas. Y hay peligro. Necesitamos vencer la carne ¿con qué? Con el Espíritu. Y con buscar al Espíritu. Y con ser guiado del Espíritu. Y con estar en el mover del Espíritu. Amén. ¿No dicen gloria a Dios? Aleluya. Por eso, hermanos, hacemos culto, hacemos campamentos. Y qué bueno, hermanos, que invierta usted en los eventos. Qué bueno los hermanos que van a ir al campamento, a las convenciones, hermanos. Es porque nos llenamos del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Y no es en vano. Entonces, esto de ser espiritual es del día a día. Según como tú vives el día a día, eso muestra si eres o no espiritual. Y vamos a ver con qué nos tenemos que enfrentar. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. El apóstol nos va a hablar de 5 grupos. Amén. Estas obras de la carne están divididas en 5 grupos. Primero, inmoralidad sexual. Segundo, pecados contra Dios. Tercero, temperamento descontrolado. Cuarto, separatismo. Y quinto, vicios. Todos nosotros estamos en alguno de ellos. Y aquí no se escapa ni uno de nosotros. Todos los que estamos aquí estamos en alguno de esos grupos. Primero, inmoralidad sexual. Segundo, pecados contra Dios. Tercero, temperamento descontrolado. Cuarto, separatismo. Y quinto, vicio. ¿A qué me refiero con que estamos en ello? De que nuestra carne es débil a alguna de esas cosas, a alguno de esos grupos. Nuestra carne es débil a alguno de esos grupos y el diablo y nuestra propia carne va a trabajar para que caigamos en la práctica de esos vicios. Amén. Y el espiritual, ¿qué va a hacer? Luchar para que eso no suceda. Primer grupo, inmoralidad sexual. Primero, adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Amén. Entonces ya estudiará a profundidad cada una de ellas. Pero el problema de la inmoralidad sexual, dice la palabra del Señor, que todos los pecados están fuera, excepto la fornicación que está dentro del cuerpo. O sea, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si peca contra su propio cuerpo, significa que el Espíritu Santo no se puede mover dentro del cuerpo. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el que fornica, el que adultera, el que tiene pecado de laxivia, el que practica la inmundicia, entonces el Espíritu Santo no puede obrar en la persona. La pornografía, la masturbación, todos estos actos sexuales, hermanos, de inmoralidad sexual, afectan al cuerpo y afectan a que el Espíritu trabaje en la persona. Amén. Eso es la obra de la carne. Y si algún servidor cae en eso, alguno puede caer. Pero hermano, cuidado con volverse practicante. Cuidado con volverse practicante. El espiritual tiene que luchar contra eso. Tiene que vencer eso. Amén. Tiene que ser libre de eso. Diga gloria a Dios. Alabanza en nombre de Jesús. Mire que en las enseñanzas doctrinales, yo le he dicho a los hermanos que recién se bautizan que tienen que cuidarse de 3 cosas. No sé si usted lo sabe. Primero, de lo que es pecado. Amén. Segundo, de lo que te puede llevar a pecar. Y tercero, de lo que no es pecado pero pareciese pecado. De esas 3 cosas uno le tiene que cuidar. Entonces nosotros a los servidores, estoy hablando de los servidores, le tenemos algunas órdenes, ¿verdad? Hermano, si usted va a recoger a una hermana y están solos, dígale a la hermana que se siente en el asiento de atrás. Ay, tan exagerado el pastor. Sea espiritual. Sea espiritual. Ah, eso es una bobada. Deje de ser tan carnal. Y usted dice, eso es una tontería. Mire, puede parecer una tontería, pero lo va a guardar usted. Y si usted está en este grupo, ese pequeño detalle lo va a guardar. Le hablo a los que saben, porque uno sabe, hermano, su carne hacia dónde va. Uno sabe. ¿Sí o no? Uno sabe.
Uno sabe, yo sé hasta el diablo qué estrategia usa para intentar tentarme. Y ni siquiera es original, siempre usa lo mismo. Porque él sabe lo que te llama la atención a tu carne. ¿Sí o no? Entonces, sea espiritual. ¿Sí o no? Servidores, les aconsejamos que no vayan al cine. Ay, pero el cine, ¿qué tiene de malo? Voy a ver una película de niños. Sí, el ambiente da para muchas cosas. No, es que voy a ir con un amiguito, una amiguita. Sí, pero si usted está en este grupo, sea espiritual. O sea, no se trata de tener, no es que la iglesia tiene mandamientos, órdenes, que no hagan, que hagan. Sea espiritual. Piense diferente, sea espiritual. Amén. Estoy hablando de los servidores sobre todo en estas áreas. Sea espiritual. O sea, yo tengo que cuidarme lo que es pecado, pero también lo que me lleva a pecar. Ay, no, entonces yo no me puedo ver una película. Usted verá qué película lo lleva a pensar eso. Entonces los solteros, cuidado con lo que ven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el soltero se comienza a emocionar, ¿qué hace entonces? Si no tiene esposa, si no tiene esposo, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer entonces? Ah, dígame usted qué hace. Entonces sea espiritual. Hay cosas que usted no puede ver. Hay cosas que usted no puede hacer. ¿Por qué? Porque somos espirituales. No porque la iglesia me dijo, porque el pastor me dijo. No, es porque yo soy espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Diga gloria a Dios. Segundo grupo. Pecados contra Dios. Hay dos. Idolatría y hechicerías. Amén. La idolatría es cuando yo le doy un lugar a algo, a alguien más importante que Dios. Y la hechicería es cuando, es cuando yo tengo esa sensación de buscar lo espiritual por otro lado. No, que el horóscopo, que me van a leer la mano, que me van a hacer no sé qué, que me voy a bañar con el agua de no sé qué porque me va a liberar de no sé qué. Hechicería. No le ponga fe a otras cosas que no sea Dios. Y no ame ni adore nada que no sea Dios. Amén. Y hay gente que esto lo practica. Tercer grupo, temperamento descontrolado, enemistades, pleitos, celos e iras. Amén. Temperamento descontrolado. Ah, no, es que se me salió. No, se le salió, no. Usted es carnal. Sea espiritual. No, es que me dio mucha rabia. A todo el mundo le da rabia, pero el espiritual actúa diferente. Amén. ¿Qué es eso de enemistades? Todo el tiempo alguien que quiere el mal del otro. Todo el tiempo está peleando con el otro. Mano, estas cosas no son normales en un hombre espiritual, en una mujer espiritual. Enemistades, pleitos, celos, ira no son normales. No, pastor, es que ponemos a Julanito a servir allá en el comité, peleas. Lo ponemos allá, peleas. Por allá, donde uno lo pone, peleas. Así tenía yo una persona, yo no sé ni dónde ponerlo. Voy a abrir un nuevo comité de peleas y a ver si allí le va bien. Donde lo ponía eran pleitos, contienda. Nunca estaba de acuerdo con nada, siempre tenía una queja de algo. No es espiritual. No es espiritual. ¿Por qué? Porque el espiritual piensa diferente. El espiritual no piensa, ay, yo voy a tener la razón. No, que se haga lo que yo diga. No, el espiritual siempre está pensando en ser pacífico, en reconciliar. Eso es ser espiritual. Eso es ser espiritual. No que yo dije, no que usted no dijo, no que yo sí dije, no que... Y se ponen a pelear con unas bobadas, hermano, perdónenme la expresión, unas bobadas de niños, parecen niños. He tenido que meterme en situaciones que parecen peleas de niños con adultos. No que Julanito dijo, no que él dijo, no que no dijo, que... Hermano, ¿qué se dice Pablo? ¿Por qué no soportáis mejor el agravio? Seáis espirituales. Espirituales. No, yo tengo que tener la razón y usted dijo y yo voy a pelear hasta la muerte, hasta que usted reconozca que usted dijo. Bueno, pues, diga, lo siento y ya está, con eso se arregla todo. Enemistades, pleitos, celos, contienda. Ah, no, es que tuvo el problema con el hermanito, entonces ¿qué fue lo primero que pensó? No voy a hablar nunca más con el hermanito, eso es carnal. Me voy a separar y nunca voy a hablarle al hermanito porque siempre... Eso es carnal. Un servidor que piense así no sirve, porque un servidor tiene que relacionarse con todos los hermanos. Entonces el espiritual, ¿qué dice? Bueno, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal, ¿verdad? Y estar en paz con todos mientras dependa de usted. O sea, usted tiene que hacer todo lo posible para estar en paz. Ya si la otra persona no lo permite, pues ya no se puede, pero tiene que hacer todo lo posible. Eso es ser espiritual. Ser espiritual. Amén. Amén. Diga gloria a Dios.
Entonces, hermanos, este temperamento descontrolado necesitamos. Es que hermanos, seamos sabios en esto. Cuando usted comience a sentir que su temperamento se va sulfurando, no es excusa decir, es que somos humanos. Eso es carnal. Todos nos equivocamos, carnal. Todos cometemos errores, carnal. Es que yo soy así, carnal. Todos esos son pensamientos carnales. El espiritual, ¿qué piensa? Tengo que dominarme, no me puedo dejar llevar. Uno tiene que ser espiritual. Mire, ustedes saben que nosotros tuvimos el problema con el hombre este que nos tiraba cosas. Ustedes no supieron, pero un día nosotros lo citamos. Mi esposa estaba embarazada y él salió y nosotros salimos con el dueño del local y hablamos con él. Y él estaba como medio bebido, yo no sé. Entonces comenzó a tratarme mal y la conversación se comenzó a calentar. Entonces mi esposa se metió, se involucró ahí en la conversación, que ella estaba viendo, su príncipe lo están tratando mal, ella fue a defenderlo. Me acuerdo mucho que ella llegó con su pipota ahí, ella, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y este hombre la comenzó a tratar mal a ella. Cuando la comenzó a tratar mal a ella, a mí se me subió el calor. Una cosa es que me traten mal a mí, yo soy muy tranquilo, pero otra cosa es que me traten mal a la mujer. Entonces cuando yo comencé a sentir que me subía el calor, yo dije, mire, dejemos aquí. Eso es ser espiritual. Dejemos aquí. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde el calor se me suba. ¿Me explico? O sea, sea sabio, usted sabe hasta dónde puede llegar. Hay conversaciones que el espiritual dice hasta aquí. Aquí paro, porque yo me conozco pero tampoco decía, es que yo me conozco. No, yo me quedé callado, lo único que le dije, mire, dejemos aquí y ya está. Y hasta terminó fue amenazándonos. Y yo agarré a mi esposa y me fui. Nos fuimos. ¿Por qué? Porque ya yo me estaba acalorando. Sea sabio. Usted conoce su temperamento, usted sabe hasta dónde. No, es que me sacó. No te sacó. El Espíritu, Dios te avisó desde antes y no cogiste el llamado que Dios te estaba haciendo. Vete, corre, deja de hablar, calla. Ya hasta aquí, déjalo ahí. Aléjate. Eso te dice Dios, porque Dios avisa. Al espiritual Dios le avisa. El espiritual discierne todas las cosas y juzga todas las cosas, pero nadie lo juzga a él. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Ese es el espiritual, que siempre sale ileso de toda situación. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu. Todos aquí son espirituales y a todos aquí Dios les avisa. Usted decide cómo comportarse. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuarto grupo, separatismo. Dice, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Estos son pecados que dividen. Y hermano, hay un pecado grande que se llama la mutilación del cuerpo. Y la Biblia dice que los que mutilan el cuerpo no tienen perdón. Así dice la Biblia. No tienen perdón los que mutilan. ¿Qué son los que mutilan el cuerpo? Los que crean disensiones dentro de la iglesia. Y ya no son solamente un pleito o una contienda o un malentendido, no. Crean una raíz de amargura que hacen que entre los hermanos se aísle y hace que la gente deje de venir a la iglesia. ¿Sí? Esos son pecados ya de obras de la carne ya feísimas. ¿Por qué? Porque hace que la gente deje de buscar de Dios. Esa palabra homicidios no está hablando de homicidios quizás de un asesinato, sino que la palabra del Señor dice, el que trata mal a su hermano, el tal es homicida. Esa persona que constantemente está buscando pleito, contienda, y pone en contienda a los demás. Mira que Julanito me dijo, que usted dijo, que no sé qué, y como que está buscando el pleito entre los demás. Esos son disensiones. Esos son ya pecados peores. Las envidias crean divisiones en el cuerpo, en la iglesia. Y hermano, una iglesia dividida, dijo Jesucristo, un reino dividido en sí mismo no prosperará. Amén. No prosperará. Esos son los pecados de separatismo, hermano. Que Dios nos guarde de eso. Herejías, doctrinas falsas, fanatismo. Que alguien salga. Ustedes, los que han estado con nosotros, se han dado cuenta que por acá han pasado gente con herejías, con doctrinas raras. Y han querido confundir a la gente. Por aquí hubo uno que decía que no den el diezmo, que el diezmo no es de Dios, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Y a más de uno confundió. Y ya hasta me tenían rabia a mí. Y a más de uno confundió.
Que usted no dé el diezmo, que usted primero pague sus deudas y luego da el diezmo. ¿Cuántos aquí no tenemos deudas? No, pues nada, no hay diezmo en la iglesia porque todos estamos con deudas. O sea, comienza a meter cosas y ¿qué hace? Crea divisiones en la iglesia. Hubo uno que está diciendo que usted tiene que bautizarse en Yeshua y no le pueden decir Jesús, sino que Yeshua porque es el nombre hebreo original, y más de uno se lo creyó y por ahí creó una división. ¿Por qué? Porque traen doctrinas raras, doctrinas extrañas, y crea ¿qué cosa? Divisiones en la iglesia. Esos son los pecados de separatismo. Amén. Y la gente cae, son obras de la carne que yo practico. Y por último están los vicios. Y el apóstol Pablo señala dos, pero dice que hay cosas semejantes a esto, o sea que hay varias: borracheras y orgías. Amén. Cualquiera de nosotros puede estar tentado en alguno de estos 5 grupos, y el espiritual lucha con esto. Pero entonces nos da una buena noticia. Ya con esto termino, mis amados. Nos da una buena noticia y nos dice que el espiritual tiene un fruto. ¿Qué es un fruto? La obra es un trabajo, es decir, la carne tiene que trabajar para que suceda, pero el fruto es algo que sucede por sí solo. ¿Me entienden? El Espíritu Santo está en nosotros, hermano, y quiere sacar ese fruto a relucir. ¿Y cuál es el fruto? El fruto está dividido en 3 grupos. Primer grupo, hacia Dios. Segundo grupo, hacia mi prójimo. Y tercer grupo, hacia mí mismo. Primer grupo, hacia Dios: amor, gozo y paz. Estoy en el versículo 22, por favor, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Eso es hacia Dios. Me produce el servidor espiritual, tiene amor hacia Dios, se goza en Dios y tiene paz porque sabe que está en paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es hacia Dios. Segundo, hacia mi prójimo: paciencia, benignidad y bondad. Entonces el espiritual tiene paciencia con sus hermanos, tiene un mismo estado de ánimo, ¿verdad? Soporta, es benigno, piensa en lo bueno hacia los demás y es bondadoso. No solamente lo piensa, sino que hace lo bueno hacia los demás. Ese es el espíritu. Le estoy hablando del hombre espiritual. La mujer espiritual es así: tiene amor a Dios, tiene gozo, tiene paz, viene al culto y se goza, viene al culto y canta. Por eso les insistimos tanto, hermano, que usted en el culto, no estoy diciéndole que el que más canta es más espiritual, pero sí nos dice algo, porque usted tiene que gozarse en la presencia de Dios. Usted tiene que amar a Dios. Estamos adorando, hermano, y es que amamos a Dios, hay que adorarlo porque lo amamos. Aleluya, gloria a Dios, ¿sí o no? Diga gloria a Jesús. Eso es hacia Dios, no fluye. O sea, no me tienen que obligar a mí, eso me fluye. Y lo demás hacia mi prójimo. Yo siento paciencia, tengo misericordia, tengo benignidad, tengo bondad con ellos. Quiero lo bueno hacia mis hermanos, hacia mi prójimo, hacia mi esposa, hacia los míos. Me fluye porque el Espíritu está en mí, soy un hombre espiritual. Y tercero, hacia mí mismo: fe, mansedumbre y templanza. La fe aquí quiere hablar de fidelidad. Amén. El hombre que tiene fe es fiel, y el hombre que es fiel es confiable. Amén. El hombre, la mujer espiritual es confiable, se le puede confiar algo. Qué bueno que uno pudiera confiar en todos. Amén. ¿Por qué? Porque el que es fiel, uno le puede confiar cosas más importantes. Buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel. ¿Qué dice? Porque al que es fiel se le da mucho, porque se le confía. Entonces, esta palabra fe está hablando de que el fruto nos da fidelidad en todas las áreas. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Que yo entonces me controlo, no me dejo airar. Hay presión, sí, hay mucha presión, pero yo me mantengo calmado, manso. Amén. Me están tratando mal, sí, pero yo no respondo mal. ¿Por qué? Porque me mantengo manso, yo soy espiritual. Y por último, templanza, dominio propio. Templanza es dominio propio. Yo controlo mis emociones, mi pensamiento. No nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gloria al nombre de Jesús. Eso es ser espiritual. Se ve en la práctica, se ve en la casa, se ve en la calle, se ve en el trabajo, se ve con la familia, se ve con el trato con los hijos, con la esposa, con el esposo. En todo lado, eso es ser espiritual. Y eso es lo que necesitamos de los servidores espirituales, que luchen contra su carne. Vas a caer en algún momento, quizás caigas en algún momento, pero no somos practicantes, hermano, y nos levantamos y caemos y cambiamos y nos arrepentimos y comenzamos a servirle a Dios, a buscarle, y el Espíritu nos comienza a guiar en todas las áreas. Gloria al nombre de Dios. Denle ese aplauso fuerte al Dios de la gloria.
espiritual es lo que necesitamos.